Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan en esta bendita noche para escuchar la santa palabra del Señor. Le voy a pedir, hermano, para los que les guste anotar, a esta predicación le pusimos conociendo estrategias del enemigo. Amén. Vamos a buscar en el libro de Jueces, el capítulo 1, del versículo 1 al 8, por favor. En lo que usted busca en su Biblia, hermano, vamos a enviar saludos cordiales de parte del pastor José de Jesús Gómez, la congregación Ebenezer Nezahualcóyotl y de una servidora Araceli Martínez. Vamos a estudiar hoy, hermano, cómo es el comportamiento de el enemigo, qué estrategias tiene por medio de un rey que se llama Adonibesec. Quisiera, hermano, que hiciéramos una oración, no sin antes darle las buenas noches a los que ya se están conectando, ¿verdad? Damos la más cordial bienvenida a Marbella Torres, Lupis Gómez, los pastores Sergio y Rosy, por allá del extranjero. Saludamos a los pastores de Seattle, de Washington, saludamos a los pastores de Zacatecas, de por allá de Tijuana, que nos escuchan. Enviamos bendiciones para sus familias, para toda su casa. Damos bienvenida primeramente, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús, que es el que nos acompaña cada que predicamos su palabra. Dios, le damos la gloria, la honra. Y hermano, vamos a leer la palabra del Señor ahí en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1 al 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron. Y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Vamos a hacer una oración, hermano, ahí donde usted está. Le pido apoyo. Vamos a orar al Señor para que nos dé revelación de esta palabra. ¿Verdad? Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tus bendiciones que nos has dado, por tus milagros, por tus señales, por tus prodigios que cada día tú haces con nosotros y con toda nuestra familia. Te pedimos en esta hora, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé, Señor, unción para enseñar y unción para aprender. Que tú tomes el control, Señor, en esta hora, que tú hables a tu pueblo, que nos des a cada uno la porción que necesitamos, Señor, pues tú conoces y pesas nuestro corazón.
Te pido, Padre bendito, que pongas, oh Dios de la gloria, una unción especial, apostólica, profética, magisterial, pastoral y evangelística. En el nombre poderoso de Jesús, que solamente la voz de tu Santo Espíritu se oiga, que me uses, oh Señor, en esta hora y no sea mi voz la que hable, sino la tuya. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo cansancio, toda aflicción de espíritu, toda duda, Señor, aún así toda aflicción de espíritu. Bendito Padre, si alguien está enfermo, yo te pido en esta hora que envíes sanidad divina. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Vamos a ver, hermano, cómo este tema nos va a dejar una enseñanza muy, muy especial en esta noche. Vamos a analizar esta historia, hermano. Dice la palabra del Señor que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento y que es para dejarnos enseñanza y ejemplo a ti y a mí para que mejoremos nuestra vida, hermano. Bueno, hermano, entonces vamos a ver que en ese periodo de los jueces, ¿verdad? Ya había muerto Josué. Recordemos que Moisés sacó el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo de Egipto, de mano de Faraón, lo sacó de la esclavitud. Lo recordamos muy perfectamente, ¿verdad? Recordemos también que el siervo de Moisés era Josué. Y Josué, una vez que Moisés muere, él es el encargado de tomar el mando después de que Moisés ya no está. Y él es el elegido por Dios para cruzar todo el pueblo de Israel a la tierra que prometió y que juró a nuestros padres que había de dar, tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Si usted ha leído la Biblia, recordará que esa promesa Dios la hizo desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, que pasaron muchos años para que esta palabra, esta promesa fuese cumplida. Vemos aquí en Jueces capítulo 1, leímos en el versículo 1 que después de la muerte de Josué, porque aquí ya habían conquistado varias tierras, mas aún faltaban tierras por conquistar, ¿verdad? Y se había hecho ya repartición de algunas tierras, ¿verdad? En el versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Dios. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Recordemos, hermano, que dentro de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel era darles esa tierra. Pero sabemos, hermano, que cuando fueron a reconocer las tierras, los 12 espías, recordará usted, que ellos vieron que había gigantes, ¿verdad? Y vieron que eran naciones poderosas, con ejércitos grandes. Sin embargo, Dios ya había dado promesas desde Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2, y luego el 6 y el 7. Amén. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado de delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto.
Dice el versículo 22, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Vea, hermano, cómo desde este tiempo Dios había prometido que echaría de delante del pueblo de Israel a esas 7 naciones más poderosas que el pueblo de Israel. Pero recordemos si Dios lo dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Dios, sino que Él nos escogió. Porque dice, nosotros como pueblo éramos el más insignificante. Amén. Entonces podemos ver, hermano bendito, cómo Dios había prometido quitar esos pueblos enemigos. Sin embargo, ¿qué pasó? Si usted sigue leyendo la historia del pueblo de Israel, se va a poder dar cuenta que conforme fueron poseyendo tierras, permitieron que cananeos permanecieran ahí. Y con el tiempo hubo algunos líderes, hermano, que hicieron alianzas con ellos, les permitieron quedarse en esas tierras, aún los hicieron tributarios, ¿verdad?, de impuestos. Y podemos ver, hermano, cómo todo esto a la larga trajo consecuencias. ¿Cuál es, hermano, que estamos leyendo, hermano? Que de alguna manera Dios se molestó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y si leemos en Romanos 10, dice que Dios provocó a celo a Israel por haber desobedecido, ¿verdad? E hizo pueblo a los que no eran pueblo. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios, dentro de todo, en el versículo 11 de Deuteronomio, en el versículo 23, dice, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Vea todo lo que Dios prometió, hermano, ¿verdad? Pero recordemos lo que acabamos de leer, que después de la muerte de Josué, los hijos de Dios consultaron quién subiría a pelear contra los cananeos. Espiritualmente, hermano, los cananeos significa la carne. Cuando Josué se enfrentó a los 31 reyes que él venció, los 31 reyes representan una área de nuestra vida. Y cuando ellos fueron a reconocer la tierra, hermano, territorialmente y físicamente hablando, literalmente hablando, todo lo que estaba detrás del Jordán, ahí había gigantes. Había gigantes. Recordemos que de los 2 espías, 10 dieron un diagnóstico muy negativo. Dijeron, es que ahí hay gigantes, sus ejércitos son poderosos, nosotros somos como langostas, ¿verdad? Y vamos a ver, hermano, que una de las consecuencias que trajo el no haber arrojado esas naciones como Dios lo había pedido, vino a redundar en estos tiempos que ese rey, hermano, Adonibesec, estaba peleando contra ellos, ¿verdad? Ese rey, hermano, había cortado los pulgares de 70 reyes. Veamos el verso 7. Dice, entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Analizando esta historia, hermano, vamos a ver que Adonibesec, qué significado es el que tiene, amén, para que podamos entender esta enseñanza tan poderosa. Dice, hermano, que Adoni viene de hebreo, Adonai, que significa Señor, y Besek viene del concepto de relámpago, ¿verdad? Significa relámpago. Por tanto, Adonibesec significa Señor de los relámpagos, ¿verdad? Recordemos que cuando Adonibesec
tomó 70 reyes, que ellos eran guerreros, hermano, diestros en la guerra. Ellos eran líderes que estaban al mando de ejércitos grandes y poderosos. Sin embargo, este rey los había confinado en su casa y los tenía sometidos y humillados debajo de su mesa. ¿En qué posición los tenía? En una posición de estancamiento, de sumisión, un sometimiento fundamentado en la intimidación, donde él los limitó físicamente. Y una vez que lo hizo físicamente, dentro de ese corazón de guerrero que ellos tenían, solamente quedó una persona en cada uno de ellos desanimada, violentada, que perdieron toda paciencia, que cayeron en la incredulidad de lo que ellos mismos eran, perdieron una identidad de guerreros. Y esto, hermano, qué triste que haya sucedido. Vamos a ver, hermano, físicamente qué pasa con una persona que pierde los pulgares. Aquí recordemos que este rey cortó no solamente los pulgares de la mano, de cada mano, de sus dos manos, sino también los pulgares de sus pies. Médicamente hablando, hermano, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante tener los pulgares? Sabemos que Dios, hermano, nos habilitó y nos dio un cuerpo. Recordemos que somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y recordemos que el cuerpo es el templo de Dios, ¿verdad? Y que si cuidamos ese templo, Dios morará en nosotros. Los pulgares, hermano, haga usted este ejercicio en este momento de como, imagínese que no lo tiene, como que si lo pasara en la parte de la palma de la mano. Y puede ver usted que ya no va a poder tomar algo que esté pesado, ¿verdad? Los pulgares, hermanos, son la fuerza de la mano. Y en los pies los pulgares son los que mantienen en sustentación y en equilibrio el cuerpo, juntamente con el dedo pequeño, pero bueno, ahorita estamos hablando en particular de los pulgares. El pulgar de los pies es el que va a dar la rapidez para correr, la fuerza para brincar, para poder sustentarte sin que te vayas de lado y que te caigas. En las manos, hermano, este dedo pulgar es el que da la fuerza a todos los demás dedos y a la mano en sí, para poder cargar, para poder someter, para poder sustentar las cosas, que no se caigan. El pulgar, hermano, está colocado aquí y es más grueso, de una manera muy estratégica. Si usted se fija, el pulgar puede tocar cada uno de los dedos, incluyendo el índice, medio, anular y el meñique, ¿verdad? Cosa que, o sea, no pueden hacer estos dedos. Si lo hacen, solo pueden tocar el contiguo, pero no nos da como esa fuerza que nos da esa función tan indispensable, ¿verdad?, de formar una pinza de pulgar con índice o con cualquier otro dedo, ¿verdad? Podemos ver, hermano, cómo este dedo es muy indispensable para formar esa pinza. Hablando de un guerrero, hermano, el pulgar es básico porque ayuda a empuñar la espada, y con esta otra mano, el pulgar, con los demás dedos de la mano, ayuda a empuñar el escudo. Por eso este rey lo hizo tan deliberadamente, tan con ese dolo de evitar que ellos se fueran. En la historia de los griegos, hermano, dice que para cuando tomaban cautivo a un esclavo, le cortaban también los pulgares para que ya no pudieran remar y pudieran escapar. Podemos ver que esta estrategia fue usada por años por otras naciones para poder someter a los guerreros a mantenerse en sumisión, ¿verdad? Y que fuera coartada ya digamos, su llamado a guerrero, que pudieran ejercitarse, que pudieran comandar ejércitos grandes y poderosos. De esta manera, hermano, en lo espiritual sabemos que el enemigo es alguien que siempre está en contra de nosotros, ¿verdad? Nos odia porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios, cuando nos creó, nos dio esa libertad de libre albedrío, nos dio
también la posibilidad del perdón cuando nos equivocamos, ¿verdad? Y algo que un cristiano debe de tener dentro de sus características básicas es ser un guerrero. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un guerrero, Jesús es varón de guerra, ¿verdad? Él tuvo que enfrentar una guerra espiritual en el cielo cuando se reveló Luz Bella. Ahí lo hizo de una manera muy sabia, esperó, dejó, porque también a Luz Bella la dotó de un libre albedrío y por la soberbia, por la altivez, por el orgullo, por la envidia del trono de Dios, por codiciarlo, él comandó ahí una batalla espiritual donde engañó a la tercera parte de los ángeles que fueron expulsados del cielo a la tierra, ¿verdad? Y sabemos, hermano, que desde ese momento, una vez que Dios diseñó y creó al hombre con la mujer, mantenemos una guerra continua. Recordemos en los tiempos de Moisés cuando enfrentaron a Amalek, Dios dijo que sería borrado, pero que habría una guerra continua con Amalek. Y Amalek representa al diablo y sus demonios, hermano. Recordemos también, hermano, que nosotros, analizando todo este contexto de esta historia, esos reyes quedaron comiendo solamente migajas debajo de la mesa de este rey. Podemos ver que no solamente fueron incapacitados y paralizados, sino también atacó lo más interno de su ser en una humillación y un sometimiento de verdad, hermano, que yo creo que a estas personas no les quedó ya nada para poder levantarse, ni siquiera un valor personal de poder decir yo puedo hacerlo, yo lo puedo lograr. Ellos quedaron tan devastados, tan inhabilitados, tan incapacitados, que perdieron toda posibilidad de poder volver a pelear, de poder volver a guerrear. Y así es el enemigo, hermano, así es el enemigo. Vamos a ver cómo también Besek quiere decir relámpago. Otra de las estrategias del enemigo para destruirnos, hermano, es que quiere paralizarnos, quiere estancarnos, ¿verdad? El relámpago, usted imagínese cuando llueve muy fuerte como un relámpago, lleva mucha velocidad, lleva brillantez que a veces destellea tanta brillantez que nos puede enceguecer, puede causar muerte, ¿verdad? Cuando está lloviendo a alguien que le cae un rayo, lo fulmina, ¿verdad? Y también, hermano, lleva un estruendo, que todo esto conjuntado provoca miedo. Y esa es una de las estrategias también del enemigo que siempre quiere infundirnos miedo, ¿verdad? Podemos ver cómo estos reyes, estos 70 reyes que estaban debajo de la mesa de este rey Adonibesec, quedaron ahí paralizados. Seguramente intentaban levantarse y tal vez caían, tal vez incluso perdieron el ánimo de moverse. Cuando hay un sometimiento hay parálisis. Puedo ponerles un ejemplo en los elefantes que llevan cautivos, por ejemplo, a un circo, los amarran por mucho tiempo, los someten con cadenas para que ya no caminen, no se desplacen y se muevan de donde están. Y después de pasado cierto tiempo les quitan las cadenas y los elefantes ya no hacen por obtener su libertad, sino que ahí donde los dejaron, ahí quedaron sometidos y ahí, aunque ya después no tienen las cadenas, ellos ya no se mueven. Entonces esto es lo mismo, hermano. El enemigo nos paraliza con miedos. Él nos hace, hermano, que nosotros nos estanquemos. Dijimos entonces que cómo vamos a vencer este rey, hermano, con esas estrategias tan tremendas que incapacitan, que intimidan, que paralizan, que someten, que humillan. Vamos a ver qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel. Dijimos que un cristiano, algo básico para él es que debe ser un guerrero. Sabemos que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, ¿verdad? Para poder derribar las fortalezas del enemigo que se levantan en contra de nosotros.
En Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre, ¿verdad? Isaías 42:13 dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celos, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Vamos a ver, hermano, que el apóstol Pablo, enseñado por el mismo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios le reveló que nuestra lucha no era contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, contra espíritus inmundos, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades. Jesús los reprenda. Vamos a ver, hermano, que el consejo era que teníamos que tomar la armadura de Dios, que viene en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, ¿verdad? Nos decía, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y algo que nos enviaba a hacer el apóstol Pablo, ¿verdad? Era, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo permanecer firmes. ¿Cuáles fueron las estrategias que tomó el pueblo de Israel para vencer este rey? Primeramente, hay una estrategia que como cristianos tú y yo debemos de tener, es consultar a Dios. Veamos, hermano, cómo en el pasaje que leímos, dice, hermano, que el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, consultó. Vamos al verso 1, dice, consultaron a Jehová el pueblo de Israel diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quién de nosotros subirá? Y dice, hermano, que Dios respondió, Judá subirá. Y después Judá hizo un pacto con Simeón y dijo, subamos. En el verso 3 dice, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. ¿Dónde está el rey de Adonibesec? En nuestro territorio, está en tu territorio, está en tu vida, está en tu trabajo, está en tu familia, haciéndote la guerra, intimidándote, haciéndote sentir a veces que no vales la pena, que no puedes, que ya no vale la pena seguir, que para qué si todo está perdido. Hermano, cuando ellos preguntaron quién subirá, no crea que fue por ahora sí que casualidad que subiera Judá. ¿Verdad? Tenemos que ver, hermano, que Judá quiere decir en hebreo, quiere decir alabanza, ¿verdad? Quiere decir Yehudá, alabanza. Y Simeón, hermano, quiere decir Dios ha escuchado. Ellos subieron, pelearon y derrotaron a los cananeos y tomaron el territorio. ¿Por qué lo lograron? Porque la alabanza es poderosa, hermano. Es hacer guerra espiritual. En la alabanza hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay sanidades, hermano. Y vamos a ver, hermano, cómo combinada la alabanza con la oración y la intercesión, porque dice que Simeón significa Dios ha escuchado. ¿Y cómo nos escucha Dios, hermano? Cuando nos acercamos al trono de su gracia, confiados a decirle qué problema tenemos. Y cuando lo ponemos en sus manos, Él nos oye. Cuando ya elevamos el nivel espiritual, hermano, ya no solo pedimos por nosotros, sino pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros familiares lejanos, aún por nuestros hermanos en Cristo. Pedimos por el ministerio, pedimos por los pastores, por los evangelistas, por los apóstoles, por los profetas, por todo eso pedimos, hermano. Pedimos por nuestra nación. Pedimos por los niños, por los jóvenes, que Dios los restaure, que Dios se empodere a través de ellos, ¿verdad? Que guarde sus mentes de toda influencia cibernética, ¿verdad? Que no trae más que un trasfondo satánico, hermano, diabólico, para tomar el control de las mentes de las personas, para aislarlos, ¿verdad? Porque aunque está el cuerpo ahí, ellos están enajenados, ensimismados en sus juegos,
¿verdad? Que son portales que los llevan a otras dimensiones para que potestades tomen el control de su mente. Y entonces, hermano, todo eso, por todo eso podemos orar. Y entonces, hermano, se formó dinamita, se formó una victoria a través de ese pacto que hizo Judá con Simeón. ¿Verdad? Ellos formaron un equipo poderoso que logró la victoria. ¿Verdad? Y entonces cuando toman ese lugar, hermano, dice que toman ese rey y que lo matan. Vamos a ver, hermano, qué tenemos nosotros que hacer cuando estamos haciendo la guerra espiritual. Porque sabemos, hermano, que la guerra espiritual no solamente es contra el reino de las tinieblas. También desde que nosotros estamos, hermano, en la presencia de Dios, entramos en una batalla espiritual con nuestra propia carne. Recordemos, hermano, en Gálatas 5:16, ¿verdad? Que tenemos que vencer la carne. Decía el apóstol Pablo, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, decía el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Qué peligroso es para nosotros, hermano, estar con un pie en el mundo y con un pie en el reino. Puede bastar un pequeño descuido para poder perder la salvación. Recordemos que tenemos al juez justo, nuestro Señor Jesús, que si pecamos, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquel que encubre sus pecados no prosperará, más al que los confiesa alcanzará misericordia. Por tanto, cada que pequemos, hermano, no con premeditación, sino de una manera en que cuando tal vez estamos todavía en el proceso de limpieza tengamos un error delante de Dios, tenemos que postrarnos en ese momento y cerrar toda puerta espiritual, hermano, para no darle derechos legales al enemigo en contra de nosotros. Recordemos, hermano, que diariamente dan cuenta de nosotros delante de Dios los ángeles. Recuerde ese pasaje de Job en el capítulo 1, donde dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, dentro de los cuales también iba Satanás, y que iba de recorrer la tierra. Entonces Él siempre va y nos acusa, hermano, de lo que tú y yo podemos hacer mal. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, nosotros estemos firmes. ¿Qué tenemos que hacer para luchar contra esta carne? Dice el apóstol Pablo, hacer crecer el espíritu, sometiendo esta carne, como a través de ayuno, de oración, a través de apartarnos del pecado y de consagrarnos para nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo ¿verdad? Peleamos también contra enemigos cercanos. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, decía nuestro Señor Jesús. Batallamos contra enemigos cercanos, batallamos contra el mundo, contra lo que nos ofrece el mundo. ¿Qué nos ofrece? Diversiones, borracheras,
orgías, todo lo que ya leímos en Gálatas, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer también? Tenemos que batallar contra el miedo, que es una de las estrategias que vimos que usa el enemigo. El miedo, hermano, puede infundirse a través incluso de personas cercanas a nosotros. Por ejemplo, desde la infancia, hermano, a veces tenemos el error de decirle a nuestros hijos, no puedes, ¿cómo crees que lo vas a lograr? O a algunas madres más arrojadas todavía que les dicen, eres un tonto, no sabes nada. Y entonces, hermano, coartamos el crecimiento y el éxito y la victoria de nuestros hijos porque entonces limitamos su mente a que ellos no pueden. Muchas veces traemos arrastrando esas cosas de la infancia, a veces por insultos de gente que envidia o de gente muy negativa o simplemente gente que está usando el enemigo para limitarte y paralizarte. No puedes, eres un tonto, no lograrás nada, no abras ese negocio, no inviertas, mira, no va a funcionar, solo tendrás pérdidas y todas esas limitantes te las meten en tu mente y tu corazón y ya desde ese momento nos damos por derrotados. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Que tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? Primeramente dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y el apóstol Pablo nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que tengamos que hacer cuando estemos cansados o débiles, pedirle a Dios renueve nuestras fuerzas como las del búfalo y nuestro vuelo como las águilas. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios que su amor echa fuera el temor. ¿Verdad? Dice en primera de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Éxodo 14:14 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces eso tenemos que hacer, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos limitamos en nuestra mente y echamos fuera todo miedo, no terminaremos sometidos y humillados como esos 70 reyes que estaban debajo de la mesa del rey Adonibesec comiendo solo de las migajas. Recordemos, hermano, cómo el enemigo engañó a ese hijo pródigo y que estaba comiendo con los cerdos. Recordemos cómo, hermano, estaba esa mujer cananea pidiendo un milagro de parte de Dios. Y mira cómo aquí Jesús nos enseña para quiénes son las migajas. Jesús nos enseña que las migajas son para los perrillos. Y tú y yo somos hijos de Dios. No tenemos por qué conformarnos con lo que cae de la mesa de Dios, de la mesa del Rey, porque tú y yo somos hijos de Dios, amados por Dios, escogidos por Dios, gloria a su nombre. Vamos a leer esta historia de la fe de la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Recordemos, hermano, que Jesús estaba haciendo milagros a donde quiera, a cualquier ciudad que iba. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos aquí la aflicción de la mujer que clamaba, hermano. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces contra nosotros. Da voces tras nosotros, perdón. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vea cómo está aquí la revelación, hermano. No está bien tomar el pan de los hijos. Pero a veces como hijos, ¿qué hacemos, hermano? Que menospreciamos el pan de Dios. Entonces ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál es la otra estrategia que tuvo el pueblo de Israel para enfrentar
a este ejército de este rey, hermano, tuvieron fe. Tuvieron fe, que también es un arma muy poderosa, hermano. Recordemos que cuando Josué y Caleb fueron con los otros espías a ver y a escudriñar, a investigar la tierra de Canaán, ellos dijeron, sí, son gigantes, hay ejércitos, pero tomemos la tierra que Dios ya nos dio, porque Dios está con nosotros. Recordemos, hermano, que si Dios está contigo y conmigo, ¿quién contra nosotros? Recordemos eso y recordemos también que así como la reina Esther se presentó ante el rey Asuero para interceder por el pueblo de Israel, ella fue con fe. Así como David se presentó ante Goliat yendo con esa fe de que no iba en sus propias fuerzas, de que él iba en el nombre de nuestro Señor. ¿Verdad? Vamos a leer, hermano, que así también como Josué pisó las cabezas de los reyes, ¿verdad? De los enemigos que tenían en las cuevas, dice que llamó a todo el pueblo, hizo que pusieran sus pies sobre sus cuellos. Así tenemos también en nosotros que vencer la altivez y el orgullo. Así también tenemos que vencer el enemigo, hermano. Vamos a ver, hermano, cómo, ¿verdad? El no puedo, tenemos que desecharlo, ¿verdad? Así como lo quiso hacer Saúl con David, ¿verdad? Que le dijo en primera de Samuel 17:3, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces, hermano, el enemigo nos ha metido ese pensamiento? Y vamos a ver qué le contestó David, porque esta estrategia la debemos de tener tú y yo. Dijimos ahorita que estamos hablando de la fe, de cuando nos tengamos que enfrentar al enemigo, tenemos que ir con la convicción de que le vamos a vencer. Porque Cristo, hermano, ya lo venció en la cruz del Calvario. Él ya avergonzó públicamente a toda potestad y a todo gobernador de las tinieblas. Recordemos que Él ya lo hizo, hermano. Él ya venció. Dice en Primera de Samuel, vamos a ver, en el capítulo 17, verso 37, cómo le contestó David a Saúl. Dice desde el 34, perdón, hermano, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Gloria a Dios, dice en el 40, y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril con el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Vea cómo la estrategia del enemigo, hermano, es hacernos sentir que no podemos, que no valemos. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Cuántas maldiciones no podemos a veces recibir, hermano? ¿Cuántas maldiciones, verdad? De los que son nuestros enemigos. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vea la estrategia de intimidar, de meter miedo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál fue otra estrategia, hermano? No solamente ir con fe, sino creerle a Dios que Él ya nos entregó al enemigo en nuestras manos. Creerle, hermano, creerle eso. Cristo ya venció y en Cristo tú y yo somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Por qué venció Josué? Porque tenía un espíritu diferente. ¿Por qué venció David? Porque tenía fe. Él sabía que iba en el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a ver, hermano, cómo, hermano, Josué, ¿verdad? Enfrentó ahí cómo habló al pueblo de Israel para que fueran, hermano, y que pusieran, ¿verdad? Sus pies sobre los reyes. Vamos a Josué capítulo 10, verso 22. Dice la palabra del Señor. Dice así. Dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Someter primeramente el orgullo de nuestra carne, someterla y colgar la carne. Dice que el pie en el pescuezo es tratar de buscar la humildad, hermano. Ejemplo nos dio el Señor Jesús de humildad. Tú y yo no debemos de obrar con altivez ni soberbia, no creernos más que los demás, no verlos por abajo. Aún así, si alguien nos mira así, hermano, oremos por esa persona, que Dios derribe todo orgullo y toda altivez. Recordemos que después de que primero viene la altivez y luego viene la humillación. Y recordemos que Dios al altivo lo mira de lejos, al soberbio, hermano, lo mira de lejos, y al humilde lo mira de cercas. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Aquí Josué dijo que vinieran, ¿verdad? El pueblo de Israel que viniera, que no tuviera miedo, que fueran fuertes y valientes. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué nos dice Dios, hermano? Nuestra fe tiene que ir más allá de una fe de intocables. ¿Cuál es esa fe de intocables? Cuando creemos que por ser hijos de Dios, ya, o sea, Dios va a hacer todo y no debemos de orar, ni interceder, ni ayunar, y subestimamos al enemigo, hermano. Esa fe no nos sirve. Esa fe que dices que soy hijo de Dios y a mí el enemigo no me toca, no. O sea, sí no nos toca, pero tenemos que esforzarnos en orar, en interceder, mantenernos en santidad, en consagración. Tenemos que estar, hermano, usando las armas poderosas de la milicia que dijimos que no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Requerimos de esa fe, hermano, con esfuerzo y con valentía, pues dice la palabra del Señor que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y dice que el reino de Dios es para los violentos, dice que solamente los violentos lo arrebatan. Por tanto, enfrenta tus miedos. ¿Qué es lo que te ha limitado a crecer? No, si estamos estancados, hermano, ¿no será que ya nos han quitado los pulgares? Ya que ya no estamos tomando
la espada del Espíritu, que es la palabra y el escudo de la fe. ¿No será eso, hermano? ¿No será tal vez que no hemos tenido la estrategia de consultar a Dios? ¿No será que no hemos hecho pactos con nuestro hermano para fortalecernos más, para formar un ejército de Cristo, un ejército de intercesores? ¿No será, hermano, eso que ya nos hemos confiado demasiado? Al enemigo tenemos que cortarle la cabeza, hermano, con esa autoridad que el Señor nos dio, de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Tenemos, hermano, en Cristo somos más que vencedores. Y la palabra del Señor dice que tenemos que ir de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Verdad? Tenemos que hacer eso, hermano. Dice el Señor: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que juntarnos Judá y Simeón. Alabanza. Tenemos que alabar a Dios, no importa lo que estemos viviendo, no importa si está nublado en la oscuridad y que no ves llegar la luz, no importa en qué condición estés, dice la palabra del Señor, que si alguien está triste, cante alabanzas, que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y se unjan con aceite. ¿Qué será lo que estás viviendo, hermano? Los Judá pelean con la boca, alabando al Señor, los Simeón con los oídos y las rodillas. Tenemos que acercarnos al trono de Dios. No sufras solo, no pelees solo. Tenemos que hacer pactos con nuestros hermanos. Tenemos que, hermano, por eso Dios aconseja que no es bueno que el hombre esté solo. Tenemos que buscar la unidad, así como la buscó Judá con Simeón, unidos en un solo espíritu, una misma fe, un mismo Padre, un solo bautizo. No importa, hermano, tenemos que cortarle las manos al diablo, cortarle la cabeza al gigante que se está levantando. Sácalo de tu vida, sácalo de tu ministerio, sácalo, ¿verdad? Dice que por 7 caminos nos perseguirán, pero por 7 huirán. Resiste al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Resiste al diablo, hermano. Resiste. Vamos a ver, hermano, cómo hermano dijo el Señor, ¿verdad? Dijo el Señor y lo prometió. El Señor echará de delante de nosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que nosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será nuestro, hermano. Y entonces, ¿qué tenemos que conquistar? Primeramente nuestra carne, para ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo y agradable a Dios. Este templo, ofrecerlo a Dios, ofrecer nuestra vida, servirle en su obra. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer al mundo. Tenemos que vencer el reino de las tinieblas. Tenemos que estar en victoria, hermano. ¿Verdad? Dios dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ya venció al mundo. Entonces, hermano, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. No permitas que Adonibesec te someta, te domine y te humille, y que te lleve a quedarte estancado ahí comiendo solo migajas. El Señor hoy te llama. Recordemos a Mefiboset, que él había nacido en un reino, que él comía en la mesa del rey, y que cuando fue invadido el reino y cuando muere Saúl y Jonathan, su nana se lo llevó corriendo y entre esa huida se le cayó el niño cuando tenía 5 años. Y recordemos que pasa el tiempo y que él se queda inhabilitado, se queda lisiado de los pies, ya no pudo levantarse, ya no pudo correr, ya no pudo hacer nada, hermano, y se quedó solo también comiendo de las migajas. Ya vimos que las migajas son para los perrillos, pero tú y yo, hermano, tenemos esas promesas, ese derecho como hijos de Dios de sentarnos a la mesa del Rey. Nuestro Dios hoy te llama y dice que te sientes en su mesa, así como lo hizo con Mefiboset, que lo sentó a la mesa para que él ya no comiera de las migajas. Este rey, hermano, Dios le pagó igual. Veamos, hermano, cómo dijo este rey.
Dice en el verso 7 de Jueces 1: Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Cuidémonos, hermano, de no obrar con orgullo y soberbia, porque así como podamos hacerlo, así también un día nos harán. Desechemos eso. Seamos humildes. Sentémonos a comer todos los manjares, todo lo que el reino nos ofrece, ese maná del cielo, ese pan bendito. Pues esta es la enseñanza de hoy, hermano. Yo espero que te haya servido. Hagamos de la guerra al enemigo con esfuerzo, con valentía. Arrebatemos todo lo que el enemigo nos ha robado, hermano, y no permitamos que nos siga sometiendo, ¿verdad? Porque tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús y tenemos muchas promesas que Dios cumplirá en nosotros si es que nosotros nos esforzamos en el camino de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, por esta hermosa palabra, palabra de bendición, palabra que nos promete mucho a ti y a mí, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, porque hasta hoy tú has sido bueno. Aun cuando nosotros, Señor, tal vez no nos hemos esforzado, no hemos sido valientes, tú nos bendices. Pero esto que tú nos has dado, Señor, solo es una pequeña y mínima porción de todo lo que tú nos puedes dar, Señor. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a esforzarnos, a levantarnos, Señor, en las vigilias, para poder tener revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a usar esas armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo, como es el ayuno, la oración, la intercesión, la alabanza, la adoración, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Yo te pido por todos los que nos escuchan, Señor, que tú bendigas sus familias, sus trabajos, sus hogares, que bendiga, Señor, oh Dios, y hagas extensiva estas bendiciones a todos los que pertenecen a su casa, a todo tu pueblo de Dios, Señor, extendido a lo largo y ancho de esta tierra. Te pido que nos pongas la poderosa armadura de Dios y que nos cubras con tu sangre preciosa, Señor, y que ángeles acampen alrededor de nosotros, guardándonos de toda acechanza del enemigo y todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros. En esta hora lo derribamos en el nombre poderoso de Jesús y por tu sangre santa. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta palabra. Te pido que renueve las fuerzas de mis hermanos como las del búfalo, Señor, para el día de mañana, y que tengan descanso sus cuerpos, Señor, pues se acerca la noche, Padre. Ayúdanos a compartir contigo en las vigilias de la noche, Señor. Señor Jesús, si hoy vinieras, no te olvides de nosotros. Amén y amén. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga.